Bueno, para solucionar los ejercicios de eliminación de oraciones, lo primero que vamos a hacer es reconocer el tema o la unidad temática. Luego vamos a eliminar la oración que no pertenezca y vamos a colocar el criterio. Finalmente, la alternativa que sería la respuesta correcta. ¿Ya? Así vamos a ordenarnos. Vamos a la pregunta número 11. Dice la pregunta número 11 lo siguiente, ¿no? Dice: una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera que se desplaza sobre la astenosfera de la Tierra. Entonces, estamos hablando de la placa tectónica, ¿no es cierto? O sea, profesor, que el tema sería la placa tectónica. Placa tectónica, correcto. Placa tectónica, ¿no es cierto? Que se ubica en donde? En la litosfera, o sea, en la parte superior de la Tierra, ¿no es cierto? En la primera capa de la Tierra. Ahora, la tectónica de placas es la teoría que explica la estructura y dinámica de la superficie de la Tierra. Establece que la litosfera está fragmentada en una serie de placas que se desplazan sobre el manto terrestre. Esta teoría también describe el movimiento de las placas, sus direcciones e interacciones. En los bordes de estas placas se concentran actividad sísmica, volcánica y tectónica. O sea que acá no estamos hablando de la placa tectónica, estamos hablando de la teoría de la tectónica de placas, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste esa teoría? ¿No es cierto? Eso es lo que estamos hablando. Ahora, me pongo a pensar en el resto de oraciones y todo habla de las placas, pero a partir de la número 2 o de la oración 2 se está hablando de la explicación de lo que sería la tectónica de placas, ¿no es cierto? Mientras que la 1 solamente explica que es una placa tectónica. Por eso la oración que voy a eliminar es la número 1 y el criterio que voy a emplear es el criterio de disociación, porque la número 1 habla de la placa tectónica, pero no está hablando de la tectónica de placas, ¿no es cierto? Por eso el criterio es disociación, ¿no es cierto? Y la alternativa que voy a marcar va a ser la alternativa C, ¿correcto? Esa sería su respuesta. ¿Te das cuenta? Así tenemos que empezar a desarrollar este tipo de ejercicios. Dice la número 12. El cigarrillo es la causa de casi todos los cánceres pulmonares. El humo del tabaco contiene sustancias químicas llamadas carcinógenos. Esas sustancias irritan el delicado revestimiento de los pulmones. Mientras más cigarrillos fuma una persona, mayor riesgo tiene de contraer cáncer pulmonar. Afortunadamente el riesgo disminuye si la persona deja de fumar. O sea que estamos hablando en cómo repercute el cigarrillo dentro del cáncer pulmonar, ¿no es cierto? O sea que el tema sería el cigarrillo, ¿no es cierto? El cigarrillo, por ejemplo, ¿no? ¿Como causa de qué? ¿Como causa de qué cosa? Como causa de alguna manera, como causa de el cáncer pulmonar, ¿no es cierto? Ahí está. Todas las oraciones me hablan de eso, pero, ¿no es cierto? Acá, si hablamos de por qué se produce el cáncer pulmonar, está relacionado el cigarrillo con el cáncer pulmonar. Pero acá vemos que la número 2 me habla del humo del cigarro, ¿no es cierto? En la número 2 solamente me están hablando del humo del cigarro. Claro, el humo del cigarro como elemento que causa el cáncer pulmonar. Mientras que la 5 dice, afortunadamente el riesgo disminuye si la persona deja de fumar. Pero ahí no me están explicando qué cosa es el cáncer pulmonar, me están explicando la solución a este elemento. Por eso la oración que se va a eliminar es la número 5, ¿no es cierto? Porque no es una oración que explique lo que es el cáncer pulmonar, tampoco está explicando la relación del cigarrillo con el cáncer pulmonar, ¿no es cierto? Y entonces su criterio será disociación, ¿cierto? Y la alternativa correcta va a ser la alternativa E, ¿correcto? La alternativa E. Dice la pregunta número 13 lo siguiente. En China
existe un examen de ingreso obligatorio para todas las universidades. Dice, dura 2 días y es rendido anualmente por más de 6 millones de estudiantes. Y no es un examen fácil. Un 40% de los aspirantes son reprobados. La competencia para entrar a las mejores universidades es durísima. Los ingresantes son colocados por orden de mérito en las distintas universidades. Bueno, estamos hablando acá del proceso del examen de ingreso en China, ¿no es cierto? O sea que el tema sería examen de ingreso en China, por ejemplo, ¿no? Y cuán duro es, de qué trata, cómo se desarrolla, ¿no es cierto? Pero aquí en la número 4, ¿no es cierto?, me están hablando de que la competencia para entrar a las mejores universidades es durísima. ¿Y por qué, profesor? Porque esta oración número 4 es lo mismo, ¿no es cierto?, que de alguna manera dice la número 3, y no es un examen fácil. Un 40% de los aspirantes son reprobados. O sea que la número 3 y la número 4 dicen que el examen es difícil, pero la 4 tiene menor información. Por eso se debe ir la oración número 4 y su criterio sería redundancia, ¿correcto? O repetición. Y la respuesta correcta sería la alternativa A, ¿correcto? Ahí está. Luego, la pregunta 14 dice lo siguiente. Dice, se había percatado de que el combustible requerido no abastecería su largo viaje. Se detuvo en el primer grifo que encontró. Su automóvil ahora se llena con gas natural. Concluido ello, se dispuso a continuar con el periplo. Incluso contenía el suficiente para su retorno. Pero no entiendo, si se supone que él va a un estacionamiento, ¿no es cierto? Estamos hablando de la falta de combustible, ¿no? Falta de combustible. ¿No es cierto? Ahí está. Estamos hablando de la falta de combustible, ¿no? Pero en la número 5 dice, incluso contenía el suficiente para su retorno. Pero entonces, si contenía lo suficiente para su retorno, ¿por qué fue a cargar gasolina, ¿no es cierto? ¿O por qué fue al grifo para cargar gasolina? No tiene sentido, gas natural, no tiene sentido. Entonces, ¿no es cierto?, la respuesta correcta en la 14 sería la alternativa que dice, se había percatado del combustible requerido, ya, se detuvo en el primer grifo y encontró, su automóvil ahora se llena con gas natural. Concluido ello, se dispuso a continuar con su periplo. Incluso contenía suficiente para su retorno. Ya. Aquí la respuesta correcta en la número 14 sería la alternativa. Se detuvo en el primer grifo que encontró. Ya. Se había percatado de que el combustible requerido no abastecería su largo viaje. Ya. Se detuvo en el primer grifo que encontró. Ya. Su automóvil ahora se llena con gas natural. Ya, concluido ello, se dispuso a continuar con el periplo. Ya. Sí, yo creo que la alternativa correcta sería la alternativa A, ¿no es cierto? Se debe ir la 5 porque no tiene sentido. Profe, ¿y por qué no tiene sentido la 5? La 5 no tiene sentido porque si tenía combustible suficiente, ¿para qué se detiene en el grifo? ¿No es cierto? Su criterio acá es el criterio, ¿no es cierto?, de oposición o contradicción, ¿no es cierto? Oposición. Y la alternativa correcta sería la alternativa A, ¿correcto? La alternativa A. Bueno, vamos a la pregunta número 15, ¿ya? Con eso terminamos las oraciones eliminadas. Dice la pregunta 15. La familia durante la infancia es un sistema social capital. Permite que el niño el desarrollo de habilidades y capacidades que le posibilitan desenvolverse durante toda su vida. Este sistema se transforma con celeridad por los cambios sociales. A su vez, si el entorno es afectuoso, proporciona recursos para el desarrollo de la autoconfianza. Por eso el divorcio, como toda ruptura del núcleo familiar, puede generar crisis irreversibles. Estamos hablando de cómo la familia,
¿no es cierto?, incentiva la infancia, ¿no es cierto?, la importancia de la familia. La importancia de la familia, ¿no es cierto? Estamos hablando de la importancia de la familia dentro de este ejercicio. Sin embargo, ¿no es cierto?, en la número 3 dice que este sistema se transforma con celeridad por los cambios sociales. Pero si este sistema se transforma con celeridad por los cambios sociales, la pregunta es, ¿no es cierto?, entonces, ¿cómo el infante se sentiría seguro si constantemente se va cambiando el entorno, ¿no? Dice, permite que en el niño desarrolle habilidades y capacidades que le posibiliten desenvolverse durante toda su vida. Este sistema se transforma con celeridad por los cambios sociales. A su vez, si el entorno es afectuoso, proporciona recursos para el desarrollo de la autoconfianza. Por eso el divorcio, ya que es una consecuencia del divorcio, ¿no es cierto? Pero si el sistema es tan acelerado, ¿cómo aseguramos que se desarrolle el niño, ¿no es cierto? ¿O cómo aseguramos que el niño se sienta cómodo? Por eso la alternativa correcta aquí sería la B, ¿no es cierto? O sea, se elimina la oración número 3, el criterio sería disociación, ¿no es cierto? Y la respuesta correcta sería la alternativa B, ¿correcto? La alternativa B. Muy bien, chicos, perfecto. Hasta allí, oraciones eliminadas, hasta allí, de alguna manera, hemos recordado, hemos hecho un repaso de todo, de alguna manera, de todo lo que hemos visto hasta el momento en el curso de razonamiento verbal. Para ustedes está quedando el texto de comprensión de lectura y los ejercicios de la 16 a la 20, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá puedes armar tu esquemita, ¿no es cierto? Ideas principales, las respuestas correctas y ya está. No te olvides de desarrollar el léxico número 10, que esa sería tu tarea, y ya nos estaríamos viendo pues la próxima semana en otra edición de este su curso de razonamiento verbal. Cuídense, chicos, chao, chao, nos vemos.